Los materiales a utilizar son impermeabilizante, un pincel delgado, silicón caliente, tijeras, brocha mediana, lata de aluminio, fósforos, vela o mechero, cartón y pajillas. El proyecto se realizó en el taller de máquinas y soldadura de la Universidad Rafael Andívar. Para la realización del cuerpo del barco se tomó como modelo la imagen en pantalla. Se doblaron las medidas de este, para que el barco fuera del doble de grande y las proporciones se mantuvieran. Las líneas continuas se cortaron y las líneas punteadas se doblaron. Posterior a esto se utilizó silicona caliente para pegar las caras y las uniones del mismo. Una vez estas se secaran se pasó una segunda capa de silicona caliente, esto con el objetivo de evitar filtraciones. Lo siguiente fue impermeabilizar todo el barco. El objetivo de impermeabilizar el barco fue de que al momento de que éste entrara en contacto con el agua, el cartón no se arrugara ni se malformara. Lo siguiente fue realizar el motor. Para la realización del motor se tomó una lata, se cortaron los extremos, es decir, la parte superior y la parte inferior, obteniendo una lámina de aluminio. Esta se dobló a la mitad. Luego se doblaron franjas de 1 centímetro en cada uno de los lados de esta. Se colocaron 2 popotes al centro de esta para dejar el espacio del centro. Posterior a esto se selló la lámina de aluminio con silicona caliente. Esto con el motivo de evitar todo tipo de filtración y fuga al momento de poner en funcionamiento el barco. Luego se sacaron los popotes que habían en el centro y se colocaron 2 con codo. Se doblaron a 45 grados y estos se aseguraron a la lámina. Se realizó un agujero en la parte superior de la tapadera del frasco. Luego se traspasó un pedazo de gasa por el orificio hecho, dejando una pequeña parte en el lado exterior. Luego se añadió alcohol hasta la mitad del frasco del mechero. La gasa absorbe el alcohol y así provoca la llama continua. Una vez terminadas las 3 piezas, se procedió a colocar el motor en el barco. Se abrió un hoyo de 3 centímetros de ancho por 1 centímetro de largo en el centro del barco, por donde se pasaron los popotes del motor. Estos se aseguraron con silicona caliente y de igual manera se aseguraron en la parte trasera del bote con silicona caliente. Lo siguiente fue colocar el mechero en la parte de abajo del motor, es decir, de la lámina de aluminio. Se basa en la conducción del calor principalmente. Al prender el mechero que está en el barco, este aumenta la temperatura del pedazo de aluminio, que tiene una determinada cantidad de agua. Al elevar la temperatura del pedazo de aluminio, la temperatura del agua aumenta de igual manera. Finalmente, cuando la temperatura del agua supera su punto de ebullición, el espacio intermolecular del agua se expande. Sus moléculas salen al filar de ambos popotes, esto ocasiona el movimiento del bote. La segunda ley de la termodinámica se encuentra presente en el funcionamiento del bote, porque el mecanismo elaborado es capaz de convertir el calor en energía por medio de la caldera, es decir, el mechero.